Pero tú escribes la cuestión del cáñamo en los años 80, más a 30 años. Tú cuando escribes la cuestión del cáñamo, si te retrotraza entonces y piensas cómo está la situación a nivel legislativo actual, con los cambios que han sucedido a nivel social, tecnológico, de cultivo incluso, si hubieras llegado a este punto donde estamos, o sea, hubieras adivinado en los años 80 que ahora estamos pues en una situación parecida a nivel legal, pero con muchísimos otros cambios al resto de los niveles. Acuérdate del libro. El libro tiene como dos puntos. Uno son las fotos de cultivo hidropónico. Yo te estoy diciendo al español, cultiva en tu casa, hazte autosuficiente. Que además incluso, si quieres, pues no solo vas a fumar, sino que te vas a conseguir unas pesetillas extras. Y por otro, tiene ese apéndice tan importante, ese documento, donde un centenar de jueces, fiscales, magistrados del Supremo, altos funcionarios del gobierno socialista entonces, por ejemplo, Cándido Conde Pumpido, que era el fiscal general, penalistas, sociólogos, presentamos, yo también lo firmo, una propuesta racional de cambio. Y la propuesta racional de cambio es tan sencilla como cambiar el 344 del Código Penal, que ya para entonces tomaba página y media. El primer 344 con Franco eran 3 líneas. Para esos tiempos donde se publica la cuestión del cáñamo ya eran 2 páginas. Pero con cambiar ese artículo y luego una pequeña parte del artículo 2 de la ley del medicamento, ya no teníamos más problemas, ni con el cáñamo, ni con ninguna droga. Entonces lo que hay detrás del libro, aparte cuenta, como siempre hago yo en los libros, de dónde viene esto y cuál ha sido la evolución, porque el punto de vista genético en mi caso es dominante. Lo fundamental es autonomía privada, cultive. Y lo segundo es darse cuenta que lo más alto que tenemos en funcionarios técnicos del derecho, policías, es decir, que esto es un delirio y que se puede cambiar con una facilidad pasmosa. Es decir, que es simplemente un artículo, modificarlo, y luego de otro artículo, de otra ley para el medicamento, hacer un cambio de media línea. Es decir, que técnicamente está resuelto y lo sigue estando. Ahora se escribí el libro y en esa medida me parece que estamos en las mismas, literalmente en las mismas. Luego también hay otra medida que no es el 344 ni la ley del medicamento, que escogería decir que, bueno, que España se abstiene de ratificar los convenios internacionales que ha ratificado, pero eso ya lo han hecho muchos países, Uruguay, Portugal, Canadá, o sea que no, en este sentido no estaríamos dejándonos el culo al aire ni haciendo ninguna novedad. ¿Qué fuerzas en las que impiden que estos cambios tan sencillos aparentemente se lleven a cabo? Pues ya lo ves, Iñaki, ya lo ves. Me parece a mí que antes eran las autoridades. Ahora, con casi 100 años, un poco menos, es lo que podríamos llamar la plebe. Es la parte del pueblo que no sabe lo que quiere, es la que lo está defendiendo. Porque ha llegado a cundir en ella el despropósito y esos magistrados y esos jefes superiores de policía, esos criminólogos y catedráticos de derecho penal que estaban de acuerdo al principio de los años 80 o en los años 80, siguen estándolo, quizá de forma más estentórea aún. Pero quien ha cambiado es el pueblo. El pueblo es quien realmente ha decidido que las drogas son malas y que además las drogas caben todas en la droga. Sin embargo, en aquella época, que eran los años de plomo y los años de jerarquía, la droga era un problema súper importante para lo que vemos.
ha dejado de serlo. Las encuestas del CIS aparece siempre como ha desaparecido. O sea que, por un lado, no consideramos que haya ese problema comparado por el paro, vamos a suponer, o el terrorismo que fue en su día, y sin embargo me dices que es la plebe la que sigue considerando un gran tabú, ¿no? El tema de la normalización. Está muy bien que lo plantees así porque es la pura verdad. Es la pura verdad. En aquellos años, los 80, finales de los 80, principios de los 90, había constantes atracos a farmacias con una jeringuilla diciendo, con esto le pincho y le doy el SIDA. Y Barrio Nuevo, el ministro de Interior, hablaba de 100.000 enloquecidos yonkis. Y que todo ese personal espontáneamente ha dejado su hábito. La cofradía de la colina que se inventó con William Burroughs. Por cierto, su tío fue el primero que se suicidó porque las leyes americanas de restricción de morfina y heroína le privaron de obtener lo que obtenía siempre y se tiró por la ventana. El tío, carnal de William Burroughs, fue el primer perjudicado por la prohibición. Esa cofradía de la colina que empezó siendo tan numerosa, autónomamente, por sí misma, decidió empezar a fumar el caballo o a esnifarlo ella misma. Y entonces, efectivamente, la preocupación número uno durante muchos años para el Centro de Investigaciones Sociológicas, la fuente principal de los delitos, la fuente principal de los ingresos en prisión, colapsó. Un poco así, por ejemplo, colapsó el muro de Berlín o la Unión Soviética. Ahora, en este caso no ha colapsado la prohibición. Lo que ha colapsado es el enloquecido yonki, que sigue, yo creo, habiendo un número parecido de yonkis, pero ya la película esta, el drama escenificado a lo Burroughs, pues eso ha cambiado. Y lo que tenemos claro, y Portugal es un buen ejemplo, lo que lo has citado, es que con o sin prohibición el número de consumidores permanece estable, porque es accesible. Además ahora a buena calidad y a buen precio. Es el único artículo, yo diría, que no ha sido inflacionado en los últimos 50 años. Las drogas en este último medio siglo incluso se puede considerar que han bajado de precio. Aparte del golpe definitivo que ha sido la red profunda. Se ha dicho que las personas ahora se pueden autoabastecer de una forma totalmente cívica y les llega al buzón de su casa lo que pidan, debido a este santo varón, Ross Ulbricht, que está con 2 condenas perpetuas en la cárcel, que siempre digo que los hombres de honor deberíamos armarnos y asaltar esa cárcel. ¿Cómo le damos un ultimátum? Decimos al alcaide, tiene 2 horas para soltar a este hombre. Si no, prepárese para una tormenta de fuego como no pueda imaginarse. Y sin embargo, también son notables los beneficios económicos, ¿no? Que en el caso del cannabis, ¿no? Las drogas nacionales, el cannabis en particular, daría al Estado en términos de ahorro y en términos de ingreso. Y empleo, o sea, crearía un turismo del mayor interés como el que ha tenido Holanda, porque el turismo que es capaz de cambiar, hacer cientos o miles de kilómetros para comprar un fármaco, turismo que no viene a robar papel de váter o servilletas, que es el turismo que no interesa a los países, el de mochileros. No, daría empleo. Finalmente bajaría la prima de riesgo, que es el problema central de los países ahora. Todos están endeudados y todos dependen finalmente de que esa prima, es decir, ese nivel de desconfianza del inversor hacia ellos, pues se multiplique o se contraiga. Es una fuente, no sé, yo lo hablaba fíjate qué gracia, con Amancio Ortega. Hace un mes y medio, 2, que por casualidad le conocí en Coruña, desayunamos juntos
Y Amancio me dijo que su preocupación principal era encontrar empleo para la gente joven, que es donde más paraba, y como bien sabes. Yo le contesté que el cáñamo era una de nuestras líneas. Él se quedó pensando, no sé, tengo que volver a verle y preguntar, que se ve que es un hombre muy reflexivo, que no toma decisiones a la primera. Me gustaría volver a hablar con él, a ver qué piensa. Sobre todo porque el cáñamo en su amplio espectro es no solo una sustancia entrada a la conciencia, sino también es un tejido, bueno, se ha utilizado miles de cosas. Pero bueno, hasta, por ejemplo, para hacer que en las zonas áridas las riadas no arrastren demasiado material y no provoquen los daños de aluvión característicos. Es decir, es una bendita planta, no hay nada para lo que no sea útil. O sea, hay aceite de cáñamo de gran calidad, con eso se han hecho las velas y con eso se escribió papel de cáñamo, dice en la Constitución americana. O sea, vamos, realmente es una planta excepcional. No en vano los hindúes lo llaman, pues eso, sagrado, divino, fuente de júbilo y de placer, etcétera, etcétera. Un poco exagerado. El tiempo se está acelerando. Por eso, en 10 años, ¿tú crees que esta situación se va a perpetuar? Te hablo a nivel nacional, evidentemente, a nivel europeo, a nivel mundial. Está cayendo. Tú mismo has comentado una vez, no, la prohibición es de facto, pero ya no es. No, claro, hay un armisticio tácito en la cuestión. O sea, la guerra se ha acabado. La guerra de las drogas hace tiempo, tanto en dotaciones económicas de los gobiernos como en situación de hecho. Pero, digamos, la parte del pueblo que no sabe lo que quiere, la parte desinformada, la que, digamos, tiene en lugar de Einstein a Belén Esteban como modelo, esa ahora al fin se ha convencido de que la droga es mala, siempre y para todo. No quieren ni oír hablar del asunto y fuera con la cuestión. Yo creo que eso no había sucedido, pero si lo combinas con que la estructura institucional ya no está por la labor, pues lo que puedes abrir en el futuro a corto plazo, incluso a medio, a mi juicio, es rápidos pasos para la normalización en todos los países. Los islámicos ya va a tomar. Ahora calcula, por ejemplo, qué tragedia. Pensemos en el Cairo. Cairo en el siglo XIV. Eminencias como Ibn Khaldun están creando la filosofía de la historia y la historia universal. Es la primera megalópolis del planeta. Y aparte de que se fuma mucho hashish, que según las mil y una noches es la droga de los truanes, la droga de los pícaros, también hay una sección, la del viejo de la montaña, donde lo fuman por espiritualidad y para combatir a los cruzados. El opio tebaito, o sea, la Tebas egipcia, es el mejor del mundo. Ya llevaba pues casi 1000 años siendo la mercancía estrella de la zona. La toma, por ejemplo, el emperador Marco Aurelio, nava de Egipto, nava como las asturianas, una fave, diluida en vino caliente de desayuno por consejo del creador de la medicina científica, Galeno. Marco Aurelio es el más sabio emperador que ha tenido Roma, probablemente el más grande gobernante de todos los tiempos, sentido de moralidad intachable. Y también toman pues, otros fármacos, quiero decir los cairotas. Hay unas cepas de vino muy afamadas en una de las riberas del Nilo, o sea, unos 15-20 kilómetros de la desembocadura en Alejandría. Y bueno, esa gente, ahora el Cairo tiene unos 20 millones de habitantes, son las grandes ciudades del planeta. ¿Les queda vino? No. ¿Les queda hachís? No. El opio, que estaba
estampado con el Bash Alá, regalo de Alá, y que era la principal fuente de riqueza del país. Pena de muerte. ¿Qué toma esa gente? ¿Toma fe? Come fe. Bebe fe. Defeca fe. ¿Qué hace esa gente? Son 20 millones. Acabo de estar en la ciudad. ¿Ves? Al pasar, por ejemplo, por el tren o al coger la autopista, ves enormes complejos de casas tipo Barrio San Blas de Madrid, pero más baratonas que no han acabado de revocarse, y algunas de las ventanas están encendidas. A través de esa ventana se ve que hay una luz. ¿Qué luz? Es una bombilla colgada del techo, sin pantalla. Así vive esa gente. En una habitación prácticamente con nada, un par de esteras en el suelo, nada cuelga de las paredes, no hay muebles, hay una bombilla que cuelga del techo. Encontrar una cerveza, por ejemplo, Dios y Alá, vamos, Dios y ayuda para conseguirla. Nosotros hicimos los 500 kilómetros del Cairo a Alejandría y parando en todas las gasolineras no conseguimos encontrar una cerveza. Entonces, ¿cómo pueden 20 millones de personas vivir sin estímulo de ninguna especie? Una pequeña escapatoria química a su... Entonces, te enteras de que en las farmacias se venden sin receta benzos. Benzodiazepinas. O sea, también se venden con receta, pero hay algunas variantes sin receta. Eso es lo que están tomando los egipcios y los musulmanes. Tranquilizantes. Lógico. ¿Qué hacen en las bodas? Imagínate una boda sin alcohol. Ellos tienen una tras otra. La ibérica es que muy a pesar de la policía del pensamiento, ¿no? Y de las imposiciones esta americana, ¿no? Ya sabemos que viene del año del Nixon, bueno, es anterior, ¿no? La guerra de pero es el que la declara, ¿no? Digamos. La declara, la prohibición del cáñamo un poco anterior, ¿no? Sí, del 77. Somos conocidos por el respeto, digamos, bastante moderado a la autoridad, sino un poquito de anarquía. Este es un país muy fiestero, muy marchoso. Los árabes tenían fama, los del siglo XIV, los del siglo VII, vamos, siglo IX, X, XI, de marchosos, pero caramba, pegaron el frenazo ese en el XIV, es cuando apareció Algacel y les dijo que Mahoma y la ciencia eran lo mismo y que todo lo que no era Mahoma no era ciencia y todo lo que no era ciencia no era aceptable, y ahí sigue. ¿Cuál ha sido tu relación con esta planta? Con la que llaman Santa María, ¿no? En el cáñamo. Pues mira, de aquí empecé a cultivarla, aquí en Ibiza, al poco de llegar, yo creo que al año de llegar, empecé a cultivar las primeras plantas. La primera entrada en la cárcel aquí en Ibiza no fue en relación con polvitos, fue en relación con una soberbia planta que yo tenía que parecía un pino, y tuve la insensata idea de pensar que mi payés no me iba a denunciar. Naturalmente me denunció, se la llevaron. Luego esto fue, estuve 4 o 5 días en el talego que estaba en la zona de Dalvila, en el castillo de Dalvila, 4 o 5 días hasta que el juez vio la cosa y decidió sobreseerme. Pero los policías todavía guardaron el expediente y cuando ya vinieron a perseguirme por cocaína, sacaron aquello y decía que la planta pesaba 12 kilos. Es un honor de cultivador. También mis defensores decían que la habían pesado con tierra en las raíces. Fíjate. Eso no puede hacer una diferencia de más de 200, 300 gramos, de modo que sigo teniendo el orgullo del cultivador. Para todos los que estamos aquí, ¿no? Para todo el equipo que está aquí, para mucha más gente, ¿no? De por ahí, ha sido, bueno, pues un inspirador, ¿no? Yo a que les decía Antonio y Jonathan también, ¿no? Y otra gente, psiconautas,
Yo decías que son como serpas, ¿no? Nos han llevado, Serpa, sí, sí. vamos detrás, ¿no? Agarrando la Ujú. cuerda que vosotros habéis detectado. Sí, sí. ¿Qué le dices? Ujú. Tu hijo, ¿no? Tus hijos supongo que también se han educado en un ambiente en el que las drogas están presentes. El cáñamo, ¿cómo se tiene que fumar o cómo se tiene que consumir esta? Bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero con elegancia. O sea, con amor propio, que la elegancia es elegir, ser selectivo. Y entonces, bueno, se toman drogas a mi juicio para conocerse uno a sí mismo, para conocer mejor lo que no es uno mismo y para disfrutar. También muchas de ellas tienen usos estrictamente terapéuticos, digamos, ¿no? Por ejemplo, tienes diarrea y el opio te va a cortar el acto. Sigue siendo el remedio universal. Bueno, el opio, la morfina, la codeína, la heroína, todos son tremendos astringentes. Y de otras drogas se puede decir lo mismo. Por lo visto, la marihuana tiene un efecto fulminante y benéfico para algunas cosas del ojo, o sea que se acumula agua en el ojo y tal. Estoy poco informado, además te diré, a mí no me gusta la parte esta medicinal de las drogas, me da como un poco de entera. Me preocupa que gran parte de las drogas estén reentrando, como la marihuana en particular, marihuana medicinal. Me resulta bastante cargante. Bueno, tú sabes, Antonio, que ese es el ariete. Ya, ya, eso, ciertamente, eso es el ariete. Claro. Entonces entras por ahí porque ¿quién le puede negar el remedio a un enfermo? O sea, eso es inhumano. Claro. Ahora, ya todo esto relacionado a las drogas con la enfermedad, ya es como pasar las uñas por la pizarra. O sea, ujú. O sea, que el CBD para quien lo quiera, pero nosotros estamos. Desde luego, para mí no. Si para este tipo de cosas, entonces me encanta el Valium, que es un invento absolutamente genial. ¿Qué modelo de regulación del cannabis tenéis ahí? Es que está complicado en programas con algún partido político de los de nueva jornada. O sea, que piden consejo, ¿no? Y mis consejos que darles porque ya pasan por esto 30 años antes. Algunos no habían nacido probablemente. No, claro que no. Pero además hay que tener en cuenta que yo nunca voy a militar en ningún partido, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Lo que pasa es que mi responsabilidad como ciudadano es que si alguien de buena fe me pregunta y yo puedo dar un consejo a mi juicio oportuno, lo daré. Y por supuesto votaré a quien me parezca, pero yo no puedo militar y no voy a militar jamás, ni por supuesto coger un duro o un euro por ninguna de esas fuentes porque sería como escupir sobre mi propia trayectoria. Yo me he hecho un respeto por mí mismo y creo que por alguno de mis vecinos, basado siempre en la independencia. Y no, a estas alturas de curso no pienso cambiar un milímetro de la situación. En función de quién dé el paso, ¿no? Que se dará, ¿no? Me parece que va a caer en la puerta. El modelo de regulación o de normalización se parecerá más al uruguayo, estatalista, se parecerá más al. No me gustaría, ese modelo no me gusta, aparte que en Uruguay sí van haciendo disparates en cadena. El primero es determinar que la marihuana legal es una marihuana que no tiene THC apenas, ¿no? Todas son locuras. O sea, el mercado existe, no porque realmente planificar, en teoría, no sería mejor que no planificar. El mercado existe por la misma razón de que no le encargamos al ego la respiración o la digestión. Es decir, pues se trata de fenómenos de una complejidad tan inaudita que necesitamos billones de células interviniendo segundo a segundo para que no se corte la digestión o nos quedemos ahogados. La razón de ser del mercado es que solo así interviene todo Cristo. Y al intervenir todo Cristo es como si interviniese entero el sistema nervioso. Cada vez que viene un imbécil como el Maduro a decir, este plan va a salir muy bien porque yo personalmente me he encargado, pero si usted no sabe ni conducir un autobús, ¿cómo se va a encargar de una operación transfinita, como es el abastecimiento de un país?
en la balanza de pagos, las importaciones y exportaciones. Déjese de tonterías, entéese de qué va. Yo pondría una nueva norma en el Código Penal eh, con prisión perpetua, no revocable, no revisable, para todo político que se atreva a entrar en un tema que no domine por completo. O sea, ese tipo de abuso de poder es el más diabólico de todos, el que más problemas causa, porque parece que es que ahí basta con la buena voluntad y dice, no, pero idiota, pero tú encargas al ego la digestión, claro que no. Ya bastante tiene el ego con lidiar con la cultura exterior y con los impulsos del inconsciente para que ahora le digas no, y además respirar. Vas a convertir el oxígeno del aire en hemoglobina. ¿Sí? ¿Eso cómo lo va a hacer el ego? Pues no puede. No obstante, para muchos aquí en España y en mi medio mundo, pues hecho, Mújica, el presidente Mújica ha sido una especie de héroe, ¿no? Por este paso que dio. Claro, pues porque todo va de simplonería en simplonería. Lo primero que pasa con Mújica es que no tienen ese mínimo de honradez de, bueno, por lo menos colóquese con cáñamo y haga algo de lo que sabe, de lo que tiene usted experiencia de primera mano. Por Dios, la primera mano es fundamental. O sea, el que la omita es como el que dice, no, yo prefiero lo que me dice un periodista de Aristóteles que leer a Aristóteles. Yo estoy aquí. Primero lea a Aristóteles, luego léase a los más eruditos sobre Aristóteles. Y lo que diga un periodista sobre Aristóteles, pues que pasa desde luego por completo. No interesa nada. Pues bueno, en el caso de la marihuana, hay que saber de lo que se está hablando. Hay que saber los efectos de la marihuana. Cualquier persona que haga legislación sobre la marihuana tiene que saber sobre la marihuana, o si no, es una estafa, es una insensatez, es un delirio. Y en Portugal, en Uruguay, estoy seguro que todo va a quedar desfasado, todo va a quedar derogado por el uso. Es decir, porque este tipo de cosas no puede salir adelante. ¿Cómo es posible que los gobiernos sucesivos que han ido gobernando España, por ejemplo, con la habilidad recaudatoria que tienen, no se plantean en ningún momento en decir, oye, aquí se nos está yendo X millones de millones en tasas, en impuestos, en creación de empleo, como decía? O sea, realmente hay una ideología tan potente que impida ver esto que parece obvio para algunos. Y en política parece que hay un dogma inviolable que es no perder nunca un voto, no soltar nunca un voto. La idea de que una decisión, por racional que sea, te puede hacer perder un voto, pues causa un corte de digestión. O sea, no la toman los políticos. E incluso podríamos hablar de estadistas y políticos. Los estadistas son los políticos honrados y eminentes. Los otros, probablemente es una casta peligrosísima de chupópteros que perjudica enormemente a los países. Ahora bien, hasta los estadistas rige el dogma de no perderás un voto. Entonces, es difícil, o sea, les cuesta mucho tomar la decisión. A mí me parece que esto no va a depender de los políticos, esto va a depender de los pueblos, como gran parte de las cosas del mundo. Va a depender del estado de la opinión. Y la verdad es que el estado de la opinión la veo muy regularcito. Porque esto de que de repente la parte del pueblo que no sabe lo que quiere, sí sabe que las drogas son malas, caramba, problema. Es muy divertido ver paradójico, ¿no? Ver a expresidentes, Vicente Fox, Felipe González, Clinton incluso, no sé, Piñera, sí, sí. están en el sillón y dicen, que esto es un delirio la guerra contra la droga. De, bueno, pues está en el poder 8 años, 16 años. ¿Y por qué lo dices ahora? O sea, ¿qué clase de cobardía y hipocresía es donde esa reacción? Yo no le veo más explicación que lo que antes mencionábamos del dogma de no perderás un voto, porque ese dogma, por una parte, tiene todos los defectos de los dogmas, es decir, es a priorismo, es estupidez, es canallada, es mirarte en tu interés olvidando de los demás, pero en su apoyo está
que si el político tiene una mínima honradez, estará defendiendo una posición concreta ante la vida, es decir, un programa de gobierno. Y dar votos al otro significa que va a ser otro el programa de gobierno. De modo que se comprende hasta cierto punto lo de no cederás un voto. Porque no ceder un voto, si por ejemplo tomas una decisión sobre la marihuana o el opio, y por tomar esa decisión no vas a poder aplicar, que te voy a decir yo, una política de derogación de aranceles, o de reciclado de sectores industriales obsoletos, pues entonces ya te lo pones a pensar así y te das cuenta que todo es más difícil de lo que parece. O sea, realmente un político honrado no debe ceder votos, no solo por, digamos, electoralismo, sino por confiar en su propia posición de gobierno. Y como siempre son conjuntos, las formaciones políticas son conjuntos de criterios de optimización digamos, de las decisiones públicas. Entonces la cosa es delicadita, delicadita. El año pasado cuando vino, no sé si el pasado o el antepasado, me sorprendió Albert Rivera y se plantó aquí, en este mismo sitio, y hablar conmigo. Y estuvimos hablando 7 horas y seguidas. Y una de las cosas que le dije es esto. Digo, Albert, pero es que date cuenta que todo el mundo fuma, no hay realmente ningún tipo de prohibición. Pero tú, como estadista, como político, tienes que verlo desde el lado positivo del asunto, es decir, desde la cantidad de impuestos que se le pueden cobrar. Y, sin embargo, no vas a perjudicar a los productores, están encantados de pagar esos impuestos. Al contrario, vas a evitar la arbitrariedad judicial, donde de repente pues, se acepta un club de fumadores, pero no se acepta el otro, donde todo es arbitrario, donde la seguridad jurídica desaparece, donde no hay controles de calidad. Y, por supuesto, piensa la cantidad de empleo que esto genera, hasta qué punto disuelve fantasmas. Porque, claro, te habrás dado cuenta que la guerra a las drogas es una locura. Es tan locura como la guerra a las brujas, la guerra al libre pensamiento, la guerra a la homosexualidad. Es un delirio puro y duro. No hay más que eso. Sí, sí, eso yo lo entiendo. Pues bueno, pues entonces lo que pasa es que hay que ir tomando unas decisiones así, midiendo muy bien los pasos. No puedo exigir que vayas a perder un solo voto. Reconozco que eso, aunque sea un dogma, es un dogma fundado, pero mira las cosas desde el lado positivo. Míralas desde la perspectiva de creación de empleo, actualización del país, introducción de un turismo interesante, desarrollo de modalidades científicas de la agricultura, potencialmente un tesoro de patentes de un tipo o del otro. Así que, por ejemplo, Albert está virgen completamente en materia de drogas. Ya le he dicho que con eso va a ir poco lejos, o sea, que tenía que estar... Ya, es increíble que ahora dicen que el pobre él se dedica a dar la cocaína. Yo te aseguro que no toma nada, pero nada, o sea, es un virgen total. En fin, porque dice el refrán, calumnia que algo queda, ¿no? Debe ser la base del asunto, ¿no? Es un despropósito. Hablaba con Monedero de esto hace unos meses y digo, pero bueno, Juan Carlos, ¿cómo tienes el atrevimiento de decirme esto? Sabes perfectamente que es mentira. Lo sabes a ciencia cierta. Y si lo fuera, ¿qué? No, claro, por supuesto. Si lo tomas así, bendito sea Dios, pero es que es mentira. Pregunta Dani, estamos preguntando la pregunta de Ordón, ¿no? ¿Cómo es posible, por qué en España, que el cannabis no es legal, tenga unos índices de consumo altísimos, ¿no? A nivel europeo, además, en muchas sociedades, ¿no? En Andalucía, bueno, el País Vasco también, está muy normalizado y se lleva las manos a la cabeza, o sea, no hay escándalo social. Ninguno. O sea, que vivimos realmente un poco al margen de una ley, como toda ley positiva, que sabemos si es justa no la suscribimos y ya está. Bueno, se tiene en cuenta que las drogas siempre han sido, desde que se prohibieron,
una serie de etiquetas, o sea, labeling llaman la sociología a eso, etiquetamiento. Y entonces la María siempre ha sido como sinónimo de progre, abierto, gente maja. Incluso había aquella costumbre que a mí me molestaba de mi tiempo de compartir la saliva de todo. Yo siempre me oponía, digo, esto es una guarrada. Pero era una manera de aguarle la fiesta, digamos, al grupo que quería amor, que quería compañía, que quería unidad. Y entonces tú decías, no, yo me hago mi porro y me lo fumo. Si quieres te hago un porro a ti, pero no me fastidies y no vengas no voy a... Si la chica me gusta, la besaré, pero no estoy para mezclar las babas con nadie. Pero eso estaba muy mal visto. Yo me acuerdo aquí en Ibiza, cada vez que yo lo decía, y tenía una novia maravillosa, una argentina maravillosa que también lo decía, y nos miraban mal, era una manera de cortar el rollo, de cortar el buen rollo, sí, es cierto. De hecho, la primera prohibición que yo conozca, ¿no? Es este senador americano, este tarao, ¿no? De los años 30, que estuve leyendo las frases. McCarthy, dices. No, es anterior, es que se llama Ayer Uriel, no estoy muy seguro de su nombre, pero el otro día leí las frases con las que justificaba por qué eso era una droga del demonio. Y es una sarta de frases. Anslinger dice, no, es el fiscal americano fundamental, el representante de la ONU, el creador del boletín de estupefacientes, antiguo agente de la prohibición. Pero es un delirio absoluto lo que dice. Todo lo que dice es mentira. Pero lo muy alucinante es que esto se Y además él lo sabía. En el caso particular de Anslinger, él lo sabía, es un hombre malicioso, un hombre de mala fe. Esto lo dice hace 80 años. Hoy, eso que él dijo se sigue aplicando, no como norma, pero se ha quedado, digamos, en la ley en positiva, ¿no? De la mayoría de los países del mundo, porque todos tienen firmado, prácticamente como estén firmados este tratado de la ONU. Es increíble, fíjate que el mundo ha habido guerra fría, estaban divididos los rojos, los capitalistas, el tercer mundo que se llamaba, países en desarrollo. Sin embargo, estaban todos de acuerdo en la cuestión de las drogas. Era el punto de unión, era como el pegamento universal y lo sigue siendo. Y entonces, claro, yo a lo que me tiene loco es como este señor con una mentalidad de un mentiroso, con una intención totalmente xenófoba de quitar a los mexicanos o de acabarles, ¿no? Y a los chinos, empezó atacando los fumaderos chinos y consiguió sacar adelante la ley seca porque eran los irlandeses de la mafia irlandesa los que eran unos borrachucios. Todo las medidas que fue tomando eran xenófobas, todas. O sea, las drogas fueron prohibiéndose en función de grupos sociales determinados o de culturas determinadas que o bien por pueriles o subdesarrolladas o heréticas había que excluir. El señor Anslinger, menudo pájaro. Claro. Y el efecto mariposa de este pensamiento delirante de este señor, que hoy en día y yo estamos en Tailandia, fuimos un porro y todos vamos a acabar en la cárcel. Si no, aquí eléctrica. ¿No? O sea, Imagínate en Riad o en Sudán, te pillan ahí, te matan. Te matas. En Irán te cuelgan de una grúa. Muchos de estos países ni siquiera han tenido un problema de drogas y sin embargo lo han convertido en un problema adhiriéndose a este pensamiento. Perdona, Iñaki, hasta que vino Khomeini, el parlamento iraní tenía en vez del bar de las Cortes, tenía un fumadero de opio el mejor del mundo. Y ahí los senadores y los diputados, entre sesión y sesión, se hacían sus pipas de opio. Y era de lo más normal. Estamos hablando del año 50 y tantos, ¿eh? No es hace tanto. No es hace tanto. Y todavía el mundo, lo políticamente correcto, resulta que está bien Khomeini y el Shah era horrible, pues tenía una policía secreta muy mala. Ya. Tenían 10 veces más renta per cápita por ciudadano. El país iba como un tiro a desarrollarse y nada. Todavía ahora el Shah es el malo y Khomeini, bueno, ni se queda ahí. Hombre, solo hay que ver las fotos de antes y después de la revolución y del Afganistán que las conoces de los años 70 y de la actualidad. Bueno, Afganistán tenía el mejor hash del mundo, el hash afgano, y todas las extensiones, esas maravillosas vegas, pues es un país desértico, pero tiene unas vegas fabulosas de fertilidad, ahora se dedican a la amapola.
pero antes se dedicaban a la María, a la modalidad índica. No ha habido nunca una, una, una María índica de la calidad de la afgana y luego la elaboración era fabulosa. Aquí nosotros recibíamos en las combis Volkswagen, alguien muy ingenioso encontró forma de meterle a cada combi mínimo 200 kilos de afgano y venían aquí precisamente al puerto y desde aquí salían la mayoría por tierra a otras zonas de Europa y parte por mar. Se iba a los Estados Unidos, pero eran tabletas muy finas de 100 gramos y era lo más grande que ha habido nunca en hachís. O sea, pegabas 2 caladas, toda la habitación se perfumaba. Y es que hacían la ruta C de Afganistán a través de Turquía. Exacto. Y llegaba aquí, ¿Qué dices? porque aquí había un hombre de la Fraternidad de Amor Eterno. Vivía por cada San Vicente. La Fraternidad de Amor Eterno pues, sería largo de explicar, pero bueno, que las personas lo miren en internet, por ejemplo. El jefe eran surfistas de Laguna Beach y medio atracadores hasta que tomaron ácido. El ácido les cambió la vida, tiraron las pistolas y decidieron que había que extender el uso sacramental del ácido. ¿Cómo se podían hacer los cientos de millones o los miles de millones de dosis necesarios? Traficando con marihuana. Y eso es lo que hizo la fraternidad. Y así se montó Woodstock y Monterrey, la Isla de White y todo eso. Originalmente 8 surfistas de Laguna Beach. Uno de ellos acabó aquí. Tú, pero esa cofradía. Sí, yo vine a Ibiza a formar parte de la cofradía. Era mi intención. Igual que querías matar a Franco porque era el malo, pues para hacer el bien tenías que unirte a la cofradía. Pero no me hicieron caso, es decir, estuve más de 3 años intentando meterme, había tremendas precauciones lógicas. Y cuando al fin le conocí, está vivo, aunque recibió unas penas terribles en el proceso de la mafia hippie. Esto es top secret. Simplemente sigue siendo top secret. A John Gris lo envenenó la CIA. Yo vivía en tipis, ahí cerca de San Francisco, en plan de florigamia, porque sus mujeres tenían muchos maridos, ellos tenían muchas mujeres y manejaban cientos de millones de dólares. Griggs tuvo la primera idea, que luego le ayudó este inglés que murió hace un par de años, el Mr. Nice, ¿no? Este era un subatláter, este era un lugarteniente de la fraternidad. Y tuvieron la idea de irse a los generales del Triángulo Dorado, de ese supuesto Kuomintang, el ejército chino rebelde frente a Mao, que había ocupado esa zona entre Birmania, Tailandia y Laos. Y fue allí, tuvo la genial idea de decirle a uno de los mandamases, de los generales, bueno, ¿por qué no se pone a producir esto? Que yo voy a poner un carguero de tamaño medio y empezaron a traer marihuana por toneladas. Pero en aquel caso lo que hacían los barcos era irse a la costa oeste americana y desembarcar en la costa oeste. Aquí desembarcaba de esto cuando 300, 400 kilos, pero eran cantidades mucho menores que las que se movían en la fraternidad para la costa oeste americana. ¿Hay una razón moral consistente para recurrir al autocultivo y no, por ejemplo, a lo que te están vendiendo un camello, colaborar con Pues ilícito? yo diría que moral no. No, aparte de las ventajas morales de la autonomía, en todo caso, de la autosuficiencia, hay que tomar en consideración que la autosuficiencia es imposible. Es decir, que los países no son autárquicos para bien o para mal, y que estamos todos vinculados y que todos vivimos de todos, y que no podemos ser realmente autónomos. Pero claro, un cultivador, aparte del gusto que tiene en ver crecer esta maravillosa planta y ver que sus desvelos fructifican, también puede sacar unos euritos extras, ¿por qué no? O sea, todos son estímulos en esa dirección. Incluso, pues,
la gozosa idea de decir, pues mira, aquí el tirano se lleva lo suyo. No, conmigo no cuenta. Me burlo del tirano y encima me lucro a sin costa. No estoy en una colación, una sala que nos estamos teniendo antes, que yo decía que yo personalmente he dejado de consumir nunca, he sido ahora consumido que no me gusta, pero he dejado de consumir absolutamente la cocaína por los efectos que tiene la guerra contra las drogas y sus consecuencias allá en América y un poco también aquí en Europa. La muerte que arrastra ese tráfico ilícito. Es que te acuerdas, lo dejamos colgado, que las drogas, cada una lleva una etiqueta. Si te fijas, estábamos comentando que la gente que fumaba cáñamo, sobre todo desde los años 70, era gente de buen rollo, gente maja, gente abierta, pero también, digamos, en los bares, en las discos, en los hogares, hay la gente que le gusta la coca, la gente que le gusta la anfeta, la gente que le gusta el éxtasis, la gente que le gusta el caballo, la gente que le gusta la ayahuasca. Está muy, muy diseminado. Hay mucha más diferenciación y sutileza de lo que parece. Hay que retener esto y amplificarlo. Esto es la parte elegante, la parte verdaderamente real de este asunto, porque las cosas no llegan a ser hasta que no se individualizan, hasta que no se particularizan. Por ejemplo, Aristóteles es un enviado de Marte a la Tierra con las verdades eh, que se las cuenta a una pobre plebe inculta, porque es capaz de mantener el nivel de abstracción tan alto como el de un Euclides, un Arquímedes, matemáticos, geómetras, pero al mismo tiempo es capaz de ir al pormenor más pequeño, al detalle más exhaustivo. Y entonces cuando tienes la cosa en abstracto y también tienes su diversificación práctica, entonces es cuando tienes la cosa entera. Y en el caso de las drogas, la causa que yo defendí desde el principio, que por cierto ahora me gusta recordar que yo lo fui descubriendo esto, o sea, esto lo sabía mi alma, pero yo no lo sabía conscientemente. Fue ante la presión exterior de aquel comisario, aquel programa de la tele, cuando me di cuenta que sabía más de lo que sabía. Y entonces empecé a oírme hablar, no a pensar, sino a oírme hablar. Y no he parado hasta ahora en esta cuestión, pero ahora ya sí sé que la introducción del detalle, la diversificación, ahí no solo está la riqueza de lo real, sino también ganar. O sea, el punto que inclina la balanza. O sea, que donde estaba aquello, ahora está lo otro. Puedo hablar de vivir de estereotipos y de clichés. Claro. O sea, el cliché de repente se convierte en lo contrario. Por ejemplo, un historiador del arte. ¿Qué pasa? ¿Que hay pintura? No, amigo, hay pintura, pero dentro de la pintura hay 100 escuelas. Y dentro de cada escuela hay 100 pintores. Y cada uno de los pintores tiene épocas. Esto es la realidad. En esto se distingue la realidad del sueño, de la fantasía, de la mera imaginación. La realidad es infinitamente profunda en todas direcciones. La fantasía no. Hablando de sueños, yo que no fumo y soy muy onírico, mis amigos fumetas, los que usan porros y tal para irse acostados, me cuentan que los sueños se les evaporan. Dicen, yo siempre he soñado poco. Y no lo puedo afirmar a ciencia cierta si me lo ha quitado. No, yo creo que para la música y para el folleteo es lo suyo. Es posiblemente lo más sencillo y lo más caudaloso. ¿Puede hacer la droga y la marihuana en concreto mejor a una persona? Pues no estoy tan seguro, pero en principio sí. En principio sí, pues como si me dices, ¿puede mejorar la lectura a una persona? Pues yo digo, sí, en principio. Si te pones a leer, ¿qué te voy a decir? El Apocalipsis de San Juan o el Mein Kampf de Hitler, pues no tanto, pero hay mucho en la biblioteca, depende de lo que elija cada cual. Digo el Apocalipsis de San Juan porque debe ser el libro más nefasto que conozco.
que además no es el San Juan del cuarto evangelio, de la epístola de San Juan, que es el más noble espíritu del cristianismo. Se dice que Juan era el hermano pequeño del Señor, el hermano pequeño de Jesús. Y bueno, como no hay Jesús histórico, porque no lo hay, pues todo lo que se diga de Juan pues, es tentativo, pero no se puede negar que el cuarto evangelio empieza con aquella maravilla absoluta que dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era amor. A ver quién dice más en una Biblia. Total. Con mi amigo Raúl hacemos unos viajes muy interesantes, se cuenta bien con la changa, que es un DMT mezclado con hierbecitas y tal. Y él y yo, y otra gente que fumamos también esto, de repente acudimos a mundos que interpretamos como otra dimensión. Ya sé que tú no eres muy místico y... No, yo otra dimensión no, pero sentirte como en Neptuno, con vientos de 500 por hora a 300 bajo cero, eso me lo hizo percibir la ketamina, que te lleva a una dimensión, pues eso, n dimensiones, pues ahí estás en una de las n dimensiones, no es la nuestra. Sí, la posibilidad de que haya otro mundo. Sí, estás pisando algodón. Yo recuerdo tenía la sensación de pisar medio metro, 1 metro de algodón, grandes dificultades de movimiento. Intento irme a la cama y me doy cuenta de que tengo que mear y, y no encuentro el cuarto de baño. Es mi dormitorio, sé dónde está el cuarto de baño. Y figúrate que disparate, la maldita ketamina. Digo, bueno, indignado de no encontrar el cuarto de baño, oscuridad, tampoco encuentro el interruptor de la luz. Me pongo a mear. Digo, pues ya está, me va a reventar la vejiga. Y de repente se enciende la luz y mi mujer dice, ¿qué haces? Y estoy meando contra el armario. ¿Dónde está el baño? ¿Por qué lo conté? Nada, estaba 1,5 metros a la derecha. Y el amigo, que es mi amigo Juan Carlos Uso, que estaba en el otro cuarto, que se había quedado con el culete del vaso donde estaba la queta, yo me fui y dije, mira, Juan Carlos, esto es una cosa muy rara. Estamos en Neptuno, hay unos vientos huracanados imposibles, además todo está pasando hace unos 500.000 años, esto es muy raro, me voy a la cama. Átate los machos. Uso se quedó, se lo bebió, y allá se quedó en la sala. En otro de los dormitorios de la casa dormía mi hijo el mayor, el primogénito, que era ya piloto. El hombre, pues a las 6 de la mañana, muy prontito, tenía que irse a Barajar, luego que se duchó, estaba afeitándose en el cuarto de baño y apareció reptando, Usó, y le miró y le dijo, al fin un humano.